Hola, bueno, yo soy el doctor Ricardo Forastiero. eh, esta, eh, Estoy en la empresa Medicatec como asesor del área de hemostasia y, bueno, y en un laboratorio. Además, eh, esta es la primera charla por lo menos de este año, eh, que tenemos planeados en distintos lugares o ciudades del país. La primera es acá en Mar del Plata, y organizada en parte por el grupo BG de analizadores y la empresa local de UNO. Así que les agradezco a todos y en particular a los que están participando de esta pequeña reunión. El tema que vamos a hablar hoy es, o reforzar un poco hoy, es nuevos enfoques en el diagnóstico del anticoagulante lúpico, el tema de la precalibración de ensayos y podemos definirlo como una estrategia del grupo Estago. Esta es quisimos poner esta diapositiva con esta foto como un recuerdo a Diana García, que está acá enfrente mío en esta foto, que falleció no hace demasiado tiempo y era una persona muy importante de Mar del Plata, ha trabajado incansablemente por tantos años desarrollando la hemostasia y todo lo que concierne a esto, particularmente acá en la clínica 25 de Mayo, que es donde estamos haciendo esta reunión. También lamentablemente me acabo de enterar que hace 2 días falleció su esposo Eduardo, que también lo conocimos bastante, en los encuentros en distintos viajes eh, por el exterior. Acá en esta foto, bueno, somos varias personas, algunos integrantes de Medicatec, y también está la doctora Corrich al lado de Diana, que eran muy buenas amigas. También la doctora Corrich lamentablemente nos dejó el año pasado. Así que bueno, es solamente un recuerdo y en particular en la clínica la van a recordar en la parte de laboratorio y en otras áreas seguramente por mucho tiempo como corresponde. Vamos a mencionar algunos conceptos, digamos. Es el síndrome antifosfolípido, lo hemos dicho muchas veces, pero el síndrome antifosfolípido, según las definiciones de los últimos años, después de varias historias en este tema, es la presencia o la historia en los pacientes de eventos tromboembólicos o pérdidas fetales recurrentes, más el hallazgo y la persistencia en el laboratorio de anticuerpos antifosfolípidos, particularmente el inhibidor lúpico o los anticuerpos anticardiolipina y antibeta-2-glicoproteína 1, lo cual hacen al diagnóstico de síndrome antifosfolípido en el paciente, que obviamente tiene consecuencias para el tratamiento y el pronóstico a largo plazo del paciente, que va a depender un poco del perfil de antifosfolípidos que tenga y del tipo de evento que haya tenido de inicio, si espontáneo, no espontáneo, etcétera, y otros factores circunstanciales que muchas veces aparecen en el correr de la vida. El síndrome antifosfolípido comenzó su identificación, digamos, o al menos de inhibidor lúpico en pacientes que tenían lupus eritematoso sistémico. Con los años, particularmente en el año 80, se definió el síndrome antifosfolípido. La mayoría de los pacientes tenían una enfermedad autoinmune de base, que era lupus, SIER, artritis reumatoidea, este tipo de patologías, pero hay un grupo importante de pacientes, cuando uno evalúa en un grupo grande o en un estudio clínico, que no tienen enfermedad autoinmune de base y que solamente tienen las consecuencias clínicas o no los anticuerpos antifosfolípidos, y entonces cuando están los eventos clínicos se define al paciente como síndrome antifosfolípido. Antes se decía primario, ahora ya en los últimos años no se aconseja, se dice simplemente síndrome antifosfolípido, y cuando está asociado a alguna otra patología, por ejemplo, se decide en este caso síndrome antifosfolípido asociado a lupus o asociado a trombocitopenia o asociado a una enfermedad viral, lo que sea, un cáncer, lo que sea. Desde el punto de vista del laboratorio, que es lo que nos concierne hablar ahora, estas son las últimas
los últimos criterios que fueron establecidos por la sociedad, el subcomité de antifosfolípidos de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Eso fue en el Congreso en Sydney a fines del 2005, publicado en febrero del 2006, y desde el punto de vista del laboratorio sugiere, categoriza, y sería como el criterio de los criterios de laboratorio, tener anticuerpos, anticoagulante lúpico, siempre en al menos 2 oportunidades separadas más de 12 semanas entre una y otra de estudio. Eso porque hay que descartar que los antifosfolípidos detectados por una vez no sean transitorios. La mayoría de las veces eso está asociado a enfermedades, a infecciones virales. Y también la presencia de anticuerpos en fase sólida, que pueden ser anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos antibeta-2-glicoproteína 1 de isotipo IgG o IgM. Tienen que estar en título moderado o alto. Para el caso de las anticardiolipinas se utiliza por un estudio clínico de hace muchos años en Italia, más de 40 unidades basados en los ensayos de ELISA, o más allá del percentilo 99 de la distribución normal, que es lo mismo que se usa para antibeta 2, siempre también repetidos en el tiempo, confirmados en el tiempo. Y bueno, esos son los 3 aspectos o los 3 puntos o los 3 ensayos que uno debería hacer en el laboratorio para que el médico pueda confirmar o descartar un síndrome antifosfolípido. A fines del año 2023 surgieron unas nuevas recomendaciones, no de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, sino del sector o del área reumatológica particularmente, del American College de Reumatología en Estados Unidos y el europeo, y que lo llaman no criterios diagnósticos, sino criterios de clasificación. No vamos a ahondar demasiado en esto, pero los criterios de clasificación incluyen un criterio de entrada, de al menos tener pruebas positivas de antifosfolípido dentro de los 3 años posteriores a la identificación de un criterio clínico. Seguido, la ventaja que tienen estos criterios es que estratifica o le da puntaje de acuerdo al tipo de evento clínico y al tipo de anticuerpos antifosfolípidos. Hay 6 dominios clínicos y 2 dominios de laboratorio. Los dominios clínicos pueden ser tromboembolismo venoso macrovascular, trombosis arterial macrovascular o microvascular, complicaciones obstétricas, complicaciones cardiológicas o hematológicas. Y desde el punto de vista del laboratorio están los ensayos de coagulación por un lado y los ensayos dependientes de fase sólida, como son las anticardio y las antibeta 2. Los pacientes, de acuerdo, que tienen un puntaje particular, los pacientes que acumulan al menos 3 puntos clínicos de los dominios clínicos y 3 puntos de los dominios de laboratorio son clasificados como portadores del síndrome antifosfolípido. Este es un resumen, no voy a hablar en detalle porque un poco lo dije ahora, pero quería simplemente que vieran que los eventos clínicos, algunos tienen, o sea, no algunos, los que están incluidos tienen un puntaje que puede ir de 1 a 5, depende del tipo de evento que sea. Obviamente que cuando los eventos clínicos son con un alto riesgo, de un perfil de alto riesgo, muchas veces asociado o no a eventos, a otro tipo de complicaciones clínicas que puede tener el paciente, le da un puntaje distinto. Creo que los cambios más grandes han habido a nivel obstétrico, donde casi prácticamente se clasifican como síndrome antifosfolípido aquellos eventos de pérdidas fetales o abortos recurrentes en general, por general pérdidas fetales, cuando tienen simultáneamente preeclampsia o eclampsia durante el embarazo en curso, que son los que tienen los puntajes más altos. Desde el punto de vista del laboratorio, la presencia del inhibidor lúpico, cuando se detecta una sola vez, pero todavía no se pudo confirmar, se le da un puntaje bajo de 1. Solamente cuando es persistente, demostrado a los 12 semanas o más allá, se le da un puntaje de 3. Y desde el punto de vista de los ensayos en fase sólida, lo diferencia en si son a título moderado o a título alto, y si es de isotipo IgG o de isotipo IgM. Obviamente que los que tienen mayor puntaje son los que son de isotipo IgG, que son clínicamente más significativos que los de isotipo IgM, y cuando están en título alto positivo, que sería
en el caso de los anticorilipina, tener valores persistentes de mayores de 80. Cuando uno suma, como les digo, si da más de 3 puntos o más de 3 clínicos o de laboratorio, el paciente es clasificado como síndrome antifosfolípido. Al día de hoy, desde el punto de vista del laboratorio, los que están incluidos de los criterios son, como dijimos, el inhibidor lúpico, las anticardiolipinas y los anticuerpos anti-beta 2, y hay un grupo de anticuerpos que se hacen en algunos laboratorios, todavía no están incluidos como criterios del síndrome antifosfolípido, que son los anticuerpos antiprotrombina, anticuerpo anticomplejo serina protrombina y anticuerpo anti-beta 2 antidominio 1. Es probable que estos no terminen siendo incluidos como criterios, pero sí como criterios secundarios para estratificar el riesgo, porque obviamente el tener también estos puntos que están del lado de la derecha les da mayor posibilidad de tener, sumados a los clásicos, de tener eventos clínicos a futuro. Hubo un montón de modificaciones o de sugerencias a lo largo de los años. En el 2009 hubo otra actualización de las guías desde el punto de vista del laboratorio. Lo importante es que, por ejemplo, definen qué métodos de procesamiento de la muestra de sangre cómo se deben hacer, qué tipo de ensayos se deben realizar, y ellos lo limitan particularmente al tiempo de veneno de víbora de Russell y a PTTs que sean sensibles al inhibidor lúpico. Siempre hay que hacer al menos 2. Refuerzan el hecho de que los puntos de corte deben ser eh, eh, determinados en cada laboratorio, porque esos puntos de corte van a depender mucho del reactivo, del equipo y de la población que uno tiene. Se hace en forma paulatina, no hay que hacerlo ni el primero ni el segundo día, pero en forma paulatina, sumando datos que uno va obteniendo en pacientes que son inhibidor lúpico negativo o plasmas normales. Y además es muy importante la interpretación de los resultados. Eso es para mí fundamental, el criterio de la persona que está evaluando los resultados del paciente que estudió, y considerar, más que nada en el tema de los que son dudosos, borderline, en qué criterio utiliza el profesional a cargo, que obviamente significa que tiene que tener experiencia en el tema para definirlo. Las recomendaciones que aún siguen desde el año 2006 es, primero, en todo paciente a estudiar hay que hacer ensayos de rutina, que incluya TP, APTT y fibrinógeno al menos. Además ensayos específicos, que como dijimos recién, los restringe a 2 grupos, al del veneno de víbora Russell y a la PTT siempre sensible. Esas serían las pruebas de detección o el screening inicial. En los casos que estos den positivos, o sea, que den prolongados, más allá de los puntos de corte, hay que realizar la confirmación tanto en el DR, en el tiempo de veneno de víbora Russell o en el APTT. Depende si los dos screenings dieron prolongados o solo uno de ellos. Es aconsejable usar 2 o más test, porque eso incrementa la chance de descartar o de confirmar la presencia. Muchos pacientes solamente son positivos por un ensayo y no por el otro, de screening me refiero. Respecto a los ensayos confirmatorios, han surgido en los últimos años sistemas integrados. Uno que tiene gran popularidad es el Silica Clotting Time, que en realidad es una PTT, digamos, que se sensibilizó para la detección de inhibidor lúpico. En el mismo ensayo viene el ensayo de screening y el ensayo de confirmación. Bueno, obviamente que están los Russell confirmatorios, todo esto ya son comercializables de la mayoría de las marcas importantes de nivel de hemostasia en el mundo, tienen reactivos de RBT confirmatorio, y también muchos APTT confirmatorio, que es una onda que viene de los últimos años, basado en el uso de los APTTs apareados, que es como usar los DRBT apareados. Screening y confir, lo mismo pasa con el APTT, usando un APTT sensible y un APTT insensible al inhibidor lúpico. Tiene muy buena performance, como ya les voy a mostrar en las próximas diapositivas. Yo lo había usado esto ya desde hace muchos años, antes de que surgiera ninguna publicación, cuando todavía estaba en la Fundación Favaloro, en los casos dudosos. Esto lo hice en el laboratorio que trabajo hace unos años ya,
que trabajó hace unos años, fue presentado en el 2023. Fíjense que estudiamos 173 pacientes, 50 de ellos habían sido inhibidor lúpico positivo, y fíjense lo que ven acá, la distribución de resultados. Fíjense que hay un 45%, digamos, de los pacientes 50 que tienen las dos pruebas positivas de screening, tanto el Russell como el APTT sensible. Pero también hay un grupo de un 25-30% que pueden ser solamente positivos por el Russell y negativos por el APTT sensible. Y otro grupo que le alcanzará un 20%, donde son negativos por el tiempo de veneno de víbora Russell y solamente son positivos por el APTT, que es sensible, el screening prolongado, y utilizamos para confirmar APTTs insensibles. En este caso comparamos el Secapres de la línea Stago y el Patron Team de la línea Siemens. Dieron resultados muy parecidos, digamos, en cuanto a positividad o negatividad. La incorporación de los APTTs apareados, sensible e insensible, es muy útil porque en realidad completa lo recomendado en las guías y tiene un costo mucho más económico dentro del panel de estudio, por ejemplo, comparado con el Silica-Clotencan, que es de amplia difusión, pero es bastante caro. Nosotros establecimos los puntos de corte con normales y los Russell el punto de corte estaba está en 1.35 para el Russell y en 1.30 para el APTT. Valores mayores de estos indica que la prueba es positiva. Fíjense que la distribución en las 50 pacientes de inhibidor lúpico positivo de los rangos, las razones del DRBT Screening Confirm van entre 1.41 a 2.90 y con los APTT, por ejemplo, con el Secapres empieza más o menos igual hasta 3.1 y con el Patron Team entre 1.47 y 4.05. O sea, dan patrones y dan diferencia y dan razones importantes. Es una prueba muy útil. En el Hospital Británico también hicieron algo parecido, que es el desempeño de distintos pares. Utilizaron el PTTLA siempre como APTT sensible porque es uno de los reactivos que tiene más de 20 años de producción, diseñado especialmente para la detección de inhibidor lúpico, que es para lo único que se utiliza, no en la rutina. Es extremadamente sensible para detectarlo. Y comparado, hicieron distintos APTTs confirmatorios. Utilizaron el Patron Team, el Cefascreen, que ya lamentablemente ya ha sido discontinuado, y el Secapres, por ejemplo. Obtuvieron resultados parecidos a los que nosotros obtuvimos en el laboratorio. La conclusión de ellos es que la razón APTT sensible y sensible es una estrategia simple y sensible para el diagnóstico de anticoagulante lúpico por la vía del APTT, en especial cuando el punto de corte para ellos se establece en el percentilo 97.5. Yo usaba el percentilo 99. Siempre debe usarse en conjunto con la prueba del Russell, como recomienda la ISTH. Esto, entre los dos lugares, el laboratorio que yo trabajo y el Hospital Británico, publicamos los resultados que lo pueden ver en esta revista que volvió a resurgir a fines del año pasado, donde ahora justamente mencionamos esto, está el detalle de cómo se obtuvieron los puntos de corte y los resultados de los distintos lugares, pero tuvimos resultados parecidos. Y como ven, el uso de las razones, APTT sensible e insensible, es útil para el inhibidor lúpico, pero no es insensible, o sea, da valores negativos cuando el paciente tiene presencia de inhibidores antifactores, como antifactor 8 o factor 9, o deficiencias importantes de los factores de la vía intrínseca. Tanto en un laboratorio como en el otro, obtuvimos resultados parecidos, teniendo una muy buena especificidad, sería. La Sociedad Internacional del Subcomité en el 2020, en el año 2020, publicó una modificación, digamos, que está como esquematizada acá, donde obviamente cuando uno encuentra en un paciente que los dos test de screening dan negativos, el inhibidor lúpico ya directamente se clasifica como inhibidor lúpico. Si alguno de ellos mayor del punto de corte, se hace el ensayo de mezcla con plasma normal. Si corrige, se considera negativo. Si no corrige, hay que hacer el test confirmatorio. Y en el caso que es mayor del punto de corte, se considera positivo. Una de las modificaciones que incluyeron es que en casos de que el paciente tenga una alta sospecha clínica
de tener un síndrome antifosfolípido, solamente en esos casos, a pesar de que pueda dar que corrige al mezclarlo con normal, se sugieren realizar el ensayo confirmatorio igual, como si el tercer paso, pero solamente en esos pacientes que tienen una muy alta sospecha clínica. Este es un algoritmo que promociona, digamos, Stago, está basado en las pruebas en las recomendaciones de la ISTH, con pruebas de detección, diagnóstico en mezcla y pruebas de confirmación con los reactivos propios, obviamente, pero está basado básicamente en un Russell Screening y un PTT-LA. Básicamente, hacer las mezclas con normales, y cuando no corrige, utilizar tanto la confirmación en el Russell o utilizar, por ejemplo, este kit que es muy bueno, el Staclot LA, con fosfolípidos hexagonales de fosfatidiletalulamina, pero tiene la desventaja un poco de que no es automatizable y tiene poco rendimiento el ensayo. Nosotros, digamos, proponemos que en estos casos que nos dispongamos del Staclot LA para confirmar un PTT-LA prolongado, utilizar lo que mencionábamos recién, APTTs insensibles. En el caso de Stago podemos recomendar la utilización del Secapres o el APTT-S, que es uno que está incorporado recientemente en la línea de productos Stago. De tal manera que las pruebas que tenemos para detectar el inhibidor lúpico en el año 2025, actualmente, digamos, tenemos APTT apareados, con el screening y el confirm, siempre un sensible y un insensible, son todos automatizados, excepto el Staclot LA, como les dije. Todas las marcas importantes comerciales a nivel mundial tienen reactivos para el Russell. Y para PTTs apareados ya corresponde un poco a lo que el laboratorio o el profesional a cargo decida utilizarlo, utilizando o el Silica Clotentine o utilizan distintas combinaciones de APTT sensible, la mayoría de ellas un PTT-LA, y utilizar para confirmar esa prolongación en el PTT-LA o el Staclot-LA o el Secapres o el Patron Team, y hay otras marcas, algunas de ellas como el Cefen, que no están, de Haifen, que no están disponibles en Argentina. Los de Siemens, el Actin FCL y Actin, por más que están propuestos como sensible e insensible, la verdad que aún el sensible tiene tiene una baja sensibilidad y tampoco dan mucha prolongación, entonces es más difícil visualizar o diagnosticar a los pacientes. Bueno, simplemente en esta diapositiva lo que quería mencionarles es otros ensayos basados en venenos de víbora, además del TRBT que está a la izquierda, que actúa sobre el factor 10, la enzima, o el veneno. Hay otros 3 reactivos o 3 venenos, que son enzimas, que actúan sobre el factor 2. El Textarin, que se usaba hace unos años, yo lo probé, era muy bueno, pero creo que está discontinuada su producción, la tenía Stago en ese momento. Y lo que han surgido últimamente, que es el Taipam, que es otro veneno de víbora, junto con el Hecarin. El Taipam es sensible y el Hecarin es insensible al inhibidor lúpico. Simplemente les muestro esto, que es un trabajo del año 2021, donde la Sociedad Internacional hizo un ensayo en varios centros para validar este nuevo ensayo Taipam versus Hecarin. Y fíjense que obtiene muy buena correlación a la izquierda con el Russell y a la izquierda con el APTT ratio. Los dos activan el factor 2. En el caso de Taipam depende de fosfolípidos, por eso es sensible, y el Hecarin no es sensible al inhibidor lúpico porque es independiente de la presencia de fosfolípidos para su actividad. Es un ensayo muy bueno, lamentablemente no está disponible, que yo sepa, en América Latina, pero bueno, no es 100% sensible, pero es útil. Una cosa que también es importante saber, que se ha reforzado en los últimos años, es la interferencia que tienen los estados inflamatorios o los productos, por ejemplo, la proteína C reactiva, en que puede dar falsos positivos en las pruebas de Russell y de APTT. Como ven acá en esta diapositiva mostrando cómo, de acuerdo al valor de la proteína C reactiva, a medida que se incrementa, da prolongaciones de ambas pruebas, de Russell o de la APTT. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta si el paciente no está en un proceso inflamatorio agudo en el momento que hacer el estudio para evitar falsos
positivo, digamos. Un tema importante es cómo determinamos el punto de corte normal para el inhibidor lúpico como para otras pruebas, ensayos. Se ha ido incrementando con los años desde 40 casi actualmente hasta más de 200, 300 para determinar el punto de corte normal en la población. Hay que hacerlos, en este caso los puntos de corte, las razones, etcétera, los valores de screening, de confirmatorio, establecer los percentilos entre el percentilo 2,5 y 97,5 como el rango de referencia normal para cada ensayo, como se puede utilizar para cualquier otra prueba. En este caso hay que hacerlo para el screening, el confirming, las razones, en el caso del inhibidor lúpico. Y luego establecer el percentilo 99, como vemos acá en este grafiquito de distribución gaussiana, como el punto de corte para definir por encima del percentilo 99 el ensayo como positivo. Una cosa importante, por lo menos al menos para mí es muy fundamental, es determinar los puntos de corte semi-cuantitativo, porque eso tiene utilidad clínica. Uno que tiene muchos años, más de 40, un poco más de 40 años de trabajar en hemostasia, digamos 35 en esta parte de antifosfolipio, la utilidad clínica que tienen cuando uno informa los resultados en grado de positividad. No es lo mismo tener un título débil que un título moderado o un título fuerte. En el caso del inhibidor lúpico, lo único que viene desde el punto de vista comercial es para el DRBT o el tiempo de veneno de víbora Russell, que vienen rangos sugeridos por la compañía que lo venda, y lo diferencia entre negativo, débil, moderado o fuerte. Para la PTT no hay, porque esto es una cosa que ha surgido más últimamente, los APTT apareados, y ahí yo creo que corre mucho se debe incluir, yo lo incluyo, basado en la propia experiencia del profesional que está a cargo de estos estudios, que obviamente uno, en base a sus propios reactivos y coagulómetros, debería establecer estos rangos que sugieren, en realidad, una chance más débil o más fuerte de recurrencia de eventos o de probabilidad de eventos de primera vez. Otra de las cosas que la sociedad refuerza siempre es los casos en los cuales puede haber interferencia con los resultados. Primero, con los antitrombóticos comunes como la antivitamina K, warfarina, Sindrom, recomiendan realizar el inhibidor lúpico si el RIN es menor de 3 o menor de alrededor de 2, digamos. Y conviene analizar siempre las pruebas en las mezclas entre el plasma del paciente y el plasma de normal. En los casos de tratamiento de eventos agudos en general con heparina, nunca hacerlo cuando el paciente está con heparina no fraccionada. Y si está con heparina de bajo peso, que es lo que muchas veces pasa en forma ambulatoria en mujeres embarazadas, conviene primero que suspenda o tomarle la muestra antes de que se tenga que aplicar la nueva dosis de heparina de bajo peso, pero si en el laboratorio uno tiene el ensayo de anti-10, corroborar que eso pasa y que tiene que dar un valor menor de 0,1 para decir, bueno, pues tranquilo, no tiene heparina, por más que la paciente está bajo esta terapia, se suspendió adecuadamente. En el caso de los anticoagulantes antitrombóticos directos, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, todos estos, no hay que evaluar los ensayos porque interfieren en casi todas las pruebas, excepto eliminemos a los DOAC por absorción o neutralización del plasma. Pero lo ideal es suspender la recomendación porque a veces no hay una completa remoción del DOA que está presente en el plasma que uno podría estudiar, es que sugerirle al médico suspender al menos 48 horas previas esta medicación oral, reemplazarla en el tiempo que ya el médico lo va a indicar, pero en general se utiliza heparina de bajo peso y usamos los mismos criterios, o sea, tomarle la muestra antes de la dosis próxima de heparina. En esto parece ser muy útil el nuevo ensayo de Taipani y Karim porque primero tiene una sensibilidad del 78 y una especificidad del 95%. Es muy útil porque no se afecta el resultado en los pasos de los pacientes que estén con warfarina o con Sindrom y tampoco en aquellos que sean los DOACs anti-10, que son los más usados. O sea, si está tomando rivaroxaban, alguna de esas drogas, esta prueba es totalmente no se afecta. Entonces es muy útil. Pero tener siempre en cuenta que como no tiene una sensibilidad del 100% puede dar negativo y sin embargo el inhibidor está presente.
cuando en este caso no se puede usar ni el raster ni el APTT. Bueno, acá les muestro un poco en realidad la línea Stago, la generación Max, como le dicen, como la han llamado. Tenemos un equipo, la empresa, o sea, la empresa Stago produce, digamos, un equipo semi-automatizado, que se llama ahora Start Max, que era muy parecido al viejo ST4, que se usaba hace muchos años y que muchos usamos, y es semiautomático, y dentro de los automáticos tiene, de acuerdo al tipo de laboratorio, el satélite Max, el Compact Max o el R Max. Quería mencionar un poco el tema de la calibración de los ensayos que lo requieren, lo cual siempre es un tema conflictivo a nivel cuando estamos en el laboratorio. La curva de calibración en general una curva que al menos tenga 3 puntos, ¿no? 100, 50, 25, por ejemplo, por ciento. Hay que tratar de realizarlos por duplicados con un calibrador o un pool de plasmas normales al cual uno le asigna un valor del 100%. La curva de calibración siempre debe realizarse con el aparato en el cual uno quiere hacer la curva. Manual si se utiliza una técnica manual. En algunos laboratorios todavía quedan los viejos baños termostatizados, digamos. La curva debe realizarse para cada lote de reactivo, más que uno siga usando la misma marca de tromboplastina, por ejemplo, cuando cambia el lote tiene que testear o realizar la curva de calibración nuevamente. En todos los equipos se puede y se debe realizar el ajuste del 100% con la población normal que uno tiene en su laboratorio, digamos. Eso al menos más de 20 normales a lo largo de más de 5 días. Establecer en segundos cuál sería la media en segundos y entonces ajustar la curva al 100% a ese número de segundos. La curva siempre debe ser validada usando controles de calidad normal y patológico, digamos. Para la calibración del TP tenemos pool de plasmas normales, como le dije, calibradores comerciales que tienen valor asignado, obviamente para cada tromboplastina y para cada aparato, que es distinto, o un set de calibradores que tienen valores de TP, generalmente, por ejemplo, son 4 calibradores que tienen distintos rangos en porcentaje y en ring. Y también hacer la curva, y ahí extrapola los dos resultados. O la precalibración, que es exclusiva de Stago, lo cual es muy útil, le da tranquilidad al usuario, ya ha sido testeado obviamente porque así es liberada al mercado. Es muy útil porque evita muchos inconvenientes que uno siempre escucha, tiene y le ha pasado, de que las curvas a veces uno la hace un lunes y por ahí el miércoles o el jueves empieza a ver que los resultados le dan un poco muy altos o un poco más bajos, hay que rechequear la curva con las curvas precalibradas, que es una estrategia y exclusividad de Stago, al menos al día de hoy, se evitan todos esos inconvenientes. Por ejemplo, acá tenemos una foto de cómo sale uno pasa el código de barras y cómo ve la precalibración del TP, hace 4 puntos, pasa los segundos, le hacen hasta la curva y tiene la posibilidad, como vemos acá abajo, de modificar, tiene la opción de modificar o no el punto del 100%. Acá sería la curva sin modificar el punto del 100%, sería la que uno hace el primer día, digamos. Y uno tiene un punto, hace con sus normales, un punto de una media de más de 20 normales, como dijimos, tiene la opción de corregir el punto del 100%, incorporarlo, y la mayoría de los coagulómetros automatizados dan la posibilidad de colocar el TP expresado en segundos de la población normal, o para que calcule el ring en el denominador. Algunos lo hacen a través de la razón, otros ajustan el valor que le corresponde. Este ajuste debe hacerse obviamente cada vez que se cambia el lote. Lo que hace es mover un poquito la pendiente, cuando uno la mira porque le muestra el valor modificado o no con el punto del 100%. Eso es fundamental y es una recomendación de la Federación Internacional de la Salud también, porque mejora los resultados adaptados al lugar donde uno trabaja. También viene precalibración para el fibrinógeno, que muchas veces es un problema. También hace 4 puntos, simplemente pasa el código de barras antes de empezar el reactivo y le pasa la curva directamente. También tiene precalibrado la proteína S libre,
que utiliza más puntos. Fíjense acá la curva con 6 puntos, ya está precalibrada así, lista para usar, digamos. Y la última que tiene, por lo menos hasta ahora, es también el dímero D, que viene precalibrado con 6 puntos, pasas el código de barra, te hace la curva, listo, ok, y empiezan a probar con los controles y obviamente después con las muestras. La ventaja que tiene la precalibración, que es una cosa exclusiva de esto, es primero te da seguridad en los resultados, ahorra tiempo y esfuerzo para el usuario. El tema de los calibradores y cómo hacer la curva es un tema que a un día yo, por llamados que tengo siempre, es un tema conflictivo siempre. Y además la excelente reproducibilidad de los resultados y comparación de datos en laboratorios de todo el mundo. Tu resultado de tiempo de protomina, si lo hacen en la India, le va a dar igual si utiliza la misma precalibración o en Japón. Y eso es una gran ventaja porque le da seguridad al laboratorio de los resultados que está informando. Bueno, esta es la misma foto que les mostré de la generación Max con los distintos equipos. Solamente mostrarles un poquito cada uno. Es el Star Max, por ejemplo, tiene una pantalla táctil que antes no la tenía. Tiene un menú de calibración completo, almacena y visualiza las curvas, tiene trazabilidad, controles de calidad obviamente, guarda resultados de pacientes hasta 50, si no hay que pasarlos a un vía USB, tiene 30 pruebas preprogramadas que se pueden editar, lector de código de barras, etc. En un laboratorio que tiene un bajo volumen de muestras diariamente es útil, digamos. El satélite Max es el primer escalón de la automatización. Tiene una interfase completa con computadora con touchscreen, un sistema continuo de carga tiene un carrusel de reactivos y un carrusel de muestras, un sistema de pipeteo de doble resolución. No hay que hacer un mantenimiento a diario, bajo mantenimiento en general. Acá se pueden utilizar ya desde acá hasta los otros equipos más grandes el tema de la precalibración de varios ensayos de rutina y especiales, como les dije. Puede identificar las muestras por código de barra. Es un equipo que es útil en laboratorios que, digamos, tienen un promedio de hasta 50 TP por día, por una cuestión de la velocidad, es útil. En laboratorios de hospitales o más grandes ya sería escaso las ventajas y habría que recurrir a otros equipos más grandes. El que le sigue en la línea de Stago al satélite sería el Compact Max o los viejos Compact, que se usan hace, yo no sé, más de 30 años. Obviamente está mejorado con el tiempo, tiene otras mejoras más que nada en lo que es a nivel del hardware. Bueno, tiene obviamente una pantalla touchscreen, tiene capacidad de poder usarse un módulo EPC para detectar por el tema del Hill, para detectar volumen, para detectar las diluciones, detectar si hay hemólisis, coágulo, etc. Tiene alta capacidad de carga. Bueno, todos los ensayos precalibrados obviamente se pueden leer y utilizar en este equipo. Tiene una identificación obviamente por código de barra de las muestras, etcétera. Tiene capacidad de utilizar el cap piercing, que no usamos mucho en estas, por lo menos no en Argentina, pero es opcional porque la aguja tiene una modificación para poder perforar el tubo y tiene conexión con QuackSpare, que es una utilidad que propone Stago en los casos que haya más de un aparato, hasta 4, para que estén conectados a una sola computadora y que se puedan manejar los pedidos y los resultados de una sola. Tiene algunas ventajas. Y el último de la línea Stago, es el más grande de todos, es el R Max, era lo que antes era el R Evolution. Viene en equipo completo y además de todas las características que ya tenía el Compact, tiene una trazabilidad extendida, alerta en tiempo real, tiene una capacidad de carga a bordo, tanto de reactivos como de ensayos, mucho mayor, almacena archivos hasta 5 años y bueno, tiene una ventaja de más rápido, puede llegar a ser hasta 200, no me acuerdo bien exactamente, con más de 200 muestras OLTP y APTT por hora.
Todos estos ensayos de la generación Max o de la línea Stago están basados en un sistema de detección basado en la viscosidad, o sea, es un método mecánico con la bolillita, que está estandarizado en todos los instrumentos, permite resultados exactos, precisos e inmediatos, es casi un gol estándar. Es insensible a todo tipo de plasmas coloreados, muestras histéricas, lipémicas y hemolizadas, digamos, por el tema de que no utiliza, no es óptico, sino que es mecánico la detección, y tiene una precisión máxima para detectar coágulos débiles. Bueno, esto es todo lo que teníamos para mostrar en esta primera charla, así que nos veremos en la próxima. Muchas gracias.